Buenas tardes, mi nombre es Dunia Cristina Rosa, soy docente de química. Este video se realiza para el curso Modelos Educativos, la temática Estudios y Bases Biológicas del Aprendizaje. Las neurociencias en el ámbito educativo son una herramienta que puede generar muchos beneficios en la calidad de la educación, teniendo en cuenta que gran parte de nuestra vida la pasamos en el sistema educativo, y el sistema educativo tiene como finalidad generar conocimientos esenciales para la vida, como habilidades en lectoescritura, habilidades en lógico-matemática, creatividad, análisis de problemas, entre otras. Por lo tanto, los docentes tenemos la necesidad de comprender cómo aprenden los alumnos, para lo cual la neuroeducación le brinda al educador una comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje y la visión de que este proceso está relacionado con capacidades de tipo cognitivo, de tipo social, emocional, moral y físico. Si son dirigidas correctamente, se da la consolidación del aprendizaje. Para este análisis quiero dividir en 3 etapas del aprendizaje. La primera es la etapa infantil, entre niños de 5 a 10 años. En esta etapa la formación de conexiones sinápticas se produce rápidamente. Es la época de la vida donde más conocimiento se adquiere. Los niños aprenden por imitación, por observación, repetición. Y en esos procesos involucran la corteza visual y la corteza frontal y temporal para la fijación de conocimientos y almacenamiento de información a largo plazo. Esta es la razón por la cual a los niños les atrae mucho aprender con rondas infantiles, canciones, incluso incluir movimientos corporales, manualidades. Otro aspecto importante en el aprendizaje de los niños es el uso de las TICs, que actualmente es una importante herramienta en la educación. ¿Por qué? Porque las TICs, las herramientas tecnológicas, nos ayudan a generar aprendizaje interactivo, con el uso de juegos, proyección de imágenes, videos, incluso con la creación de analogías. Dichas herramientas le permiten al niño imaginar, comprender, comparar. E incluso a los niños de estas edades se les dificulta comprender conceptos abstractos, y estas herramientas nos ayudan a dirigir eso de una mejor manera, ese aprendizaje. Ya la segunda etapa es la adolescencia. En la adolescencia, en el contexto de educación secundaria, implica entender que es una etapa compleja, pero muy interesante. Los alumnos tienen una gran capacidad de aprendizaje, ¿sí? Los aspectos neurobiológicos relacionados con la adolescencia son muy complejos. Yo he trabajado 6 años con adolescentes entre los 12 y 18 años, y sé de la gran capacidad que ellos tienen para analizar. Son muy veloces, tienen inmensa creatividad, crean fácilmente cosas, y esto favorece el proceso de enseñanza. Pero hay otros aspectos que nosotros los adultos tenemos que comprender. Los adolescentes están en un proceso de reestructuración cerebral. Su corteza prefrontal está en continuo desarrollo. Y un ejemplo de esto es la limitada capacidad de los jóvenes para medir riesgos. Para lo cual cito el caso de Phineas Cage, quien en un accidente se vio afectada su corteza prefrontal, y esto generó pérdida de la capacidad de toma de decisiones, a pesar de que física y socialmente no tenía ningún inconveniente. Cuando leí este caso, volví a la pregunta que me he hecho durante mucho tiempo: ¿por qué un joven inteligente puede cometer errores estúpidos? Y esa idea ha surgido en diferentes aspectos, no solamente en el educativo, en el social, sexual, incluso en accidentes. Si nosotros los adultos, los encargados de la educación de los jóvenes, comprendemos que ellos no tienen la misma capacidad de nosotros para analizar los riesgos que se pueden generar en cualquier situación, los podemos guiar, los podemos dirigir para que ellos aprendan de sus errores, aprendan de esas consecuencias, y a futuro tengan un mejor análisis de riesgos. Otro aspecto a tener en cuenta en la adolescencia es que tienen una limitada capacidad
de interpretar las emociones de los otros. Y eso les genera problemas familiares, sociales, incluso en el ámbito educativo. Y las emociones son muy importantes en el aprendizaje. Las emociones están relacionadas con el proceso de planificación, evaluación y ejecución y en la toma de decisiones. Por lo tanto, es algo que se debe trabajar durante la adolescencia para que, en vez de ser una barrera, ayude a los chicos a generar caminos de aprendizaje. Por ejemplo, este aspecto emocionalmente fuerte de los jóvenes puede ayudar a que participen en investigaciones, en construcción de proyectos, en actividades que involucren creatividad, que los ayuden a encontrar su propia esencia. Y finalmente, en la época adulta, los adultos tenemos una ventaja importante, o la educación de adultos, que es la intención de aprender. La determinación de su propio conocimiento ayuda a que el proceso de aprendizaje, aunque un adulto tiene menor velocidad de aprendizaje si lo comparamos con un joven. Los adultos sí tenemos la capacidad de analizar tareas complejas, reflexionar, organizar, y eso ayuda en el proceso educativo.